es la más importante porque esta clasificación observa el mayor o menor grado de dificultad para la reforma del instrumento constitucional. Las constituciones rígidas están caracterizadas por el alto grado de dificultad para el cambio, que las hace al propio tiempo estables y muy permanentes. Es el caso de la Constitución norteamericana. Y las flexibles son aquellas que pueden ser cambiadas muy fácilmente, tienen la característica de ser inestables y, en general, esto supone la distinción entre el poder constituyente y el poder legislativo ordinario. Cuando las constituciones son flexibles, en general, es el poder legislativo ordinario el que puede cambiar la Constitución, y cuando las constituciones son rígidas, hay un poder constituyente especial. Sin embargo, siguiendo a la distinción que hace el doctor Guillermo Lustó en su obra Democracia y Control de Constitucionalidad, tendremos que decir que la reforma o el grado de rigidez puede estar determinado por 4 parámetros. Primero, por el procedimiento. Segundo, porque quién hace la reforma, que es lo que les estaba explicando, si es el Congreso ordinario o es algún tipo de otra autoridad especialmente elegida para ese propósito. Tercero, qué materia se ha de reformar. Y cuarto, el tiempo de la reforma. Jugando con estos 4 parámetros, hay constituciones que pueden tener mayor o que pueden tener menor rigidez. Karl Loewenstein hace clasificaciones que las voy a citar solamente para que ustedes se interesen en el tema. Y dice, hay constituciones ideológico-programáticas, hay constituciones utilitarias, hay constituciones nominales, hay constituciones semánticas, hay constituciones para el que quiera hacer una constitución con la fuerza que puede tener en el momento, y, reitero, acuña esa famosa frase en sentido de decir, hay constituciones que son simplemente nominales, que en vez de proteger la libertad, en vez de organizar el Estado, lo que hacen es disimular el autoritarismo para apoderarse de ese Estado y violar la libertad. Esto nos lleva a un último concepto al que me quiero referir desde el punto de vista de la teoría para entrar ya en el tema de la crisis boliviana, y es el de la supremacía de la Constitución. Si hemos aceptado que la Constitución es la ley fundamental del ordenamiento jurídico o es la ley más importante de un sistema, tenemos que entender que de ese concepto sale la supremacía de la Constitución, que no es otra cosa que la Constitución está por encima de todas las leyes. Y esta es, en opinión de Democracia y Control de Constitucionalidad, que es una obra que Guillermo Lustó debería difundir más, porque yo la considero uno de los instrumentos fundamentales para la defensa de la democracia y de la constitucionalidad. Esta supremacía de la Constitución es la característica tal vez más importante del sistema constitucional. ¿Por qué? Porque si la Constitución no estuviera por encima de todas las leyes y fuera una ley más, no habría manera de que mande, de que prevalezca, de que tenga supremacía, para redundar, sobre el resto del conjunto del ordenamiento jurídico. Esta supremacía implica que el poder legislativo, que es el representante del pueblo, está limitado por la Constitución. Esta supremacía implica que el poder legislativo y todos los poderes tienen límites establecidos por la Constitución política del Estado y que deben ajustar, por lo tanto, sus actos, su accionar, su conducta a lo establecido por la Constitución. En ese sentido, la primera consecuencia de este concepto es que la reforma constitucional tiene que exigir un trámite difícil con requerimientos superiores a lo que es la legislación normal. O sea, Lustó saca del concepto de supremacía de la Constitución no solamente el concepto de respeto de constitucionalidad, sino el concepto de control de constitucionalidad. Que todos los actos de todas las personas en un Estado que tiene una Constitución, empezando por el poder más importante, que es el poder legislativo, que es el poder que representa al pueblo, continuando con el Ejecutivo y con todos los órganos y todas las personas, incluso en su actividad privada, tienen que estar sometidos a los principios de la Constitución. Esa es la supremacía de la Constitución, y de ahí la necesidad, de ahí la consecuencia de que la reforma constitucional
tenga un conjunto de mecanismos y sea, como en el caso norteamericano, una constitución rígida. Ahora sí, vámonos a Bolivia, con ese marco de hechos históricos que están sucediendo en América Latina y este marco teórico que he tratado de abreviar, pero que es imprescindiblemente necesario para entender lo que pasa en Bolivia. Veamos qué ha sucedido con el constitucionalismo en Bolivia. ¿Por qué decimos que el constitucionalismo en Bolivia está bajo acoso? Y yo me atrevería a sostener hoy día, no solamente bajo acoso, sino totalmente desconocido, situación que ha puesto en riesgo el concepto de democracia misma en Bolivia. Bolivia es un país que desde su creación tiene una constitución política del Estado escrita. La primera constitución nos la regaló el libertador Bolívar. El país llevaba su nombre allá en 1825 cuando se fundó. La constitución de Bolívar era una constitución que establecía la presidencia vitalicia, porque él consideraba que eso iba a dar estabilidad. Establecía 4 poderes del Estado. Es la única constitución diferente a las que vienen después, porque una vez que la constitución de Bolívar dejó de regir, empezó en Bolivia una tradición constitucionalista que no es propia, es de copia de otros estados, de adecuación al Estado boliviano, de mezcla de instituciones, pero que establece una tradición de una constitución fundamentalmente rígida. Esto quiere decir una constitución difícil de reformar, una constitución que solo permite reformas parciales, que no admitía reformas totales para proteger la estabilidad del sistema constitucional y por lo tanto de la vida en comunidad. Sin embargo de eso, Bolivia sufrió muchos golpes de Estado, muchos cuartelazos, y después de esos cuartelazos, para legitimar esas situaciones de hecho, se producían convocatorias a asambleas constituyentes que se arrogaban un poder constituyente originario y que producían una constitución que a lo largo del tiempo empezaba nuevamente a ser modificada o era cambiada de alguna manera. Pero incluso en esas constituyentes que legitimaban situaciones de hecho, la reforma constitucional es tradicionalmente de carácter rígido en Bolivia. 14 constituciones y llegamos hasta el año 1967, en que Bolivia hace una constitución política del Estado. Esta constitución establecía fundamentalmente 2 cosas para el tema que nos interesa. Además de la división de poderes, además de la proclamación de independencia, de todo lo que tiene una constitución, establecía que era un sistema de reforma solamente